El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el denso bosque que me rodeaba. Instalé mi campamento en un claro apartado. Los únicos sonidos son el susurro de las hojas y el chirrido ocasional de los grillos. El aroma a pino llenó el aire mientras encendía un pequeño fuego. Sus llamas danzantes ofrecían un consuelo parpadeante contra la oscuridad invasora. Monté mi tienda bajo un dosel de árboles centenarios, con sus ramas entrelazadas como guardianes de un reino olvidado. El aislamiento fue estimulante. No hay ruido de la ciudad, ni zumbidos de aparatos electrónicos, solo la sinfonía de la naturaleza cantándome para dormir. Mientras la noche desplegaba sus arcillos oscuros, me acurruqué en mi saco de dormir y el suave crepitar del fuego me proporcionó una relajante canción de cuna. Mis párpados se volvieron pesados y abracé la tranquilidad de la naturaleza, ansioso por sucumbir al abrazo del sueño. Sin embargo, mi descenso hacia el sueño fue interrumpido por una sutil perturbación en el aire. Susurros, apenas audibles, se deslizaban entre las hojas como serpientes etéreas. Al principio los descarté como los murmullos nocturnos del bosque. Sin embargo, a medida que los susurros persistieron, su naturaleza inquietante se volvió innegable. Me esforcé por discernir las palabras, mis sentidos sintonizados con las misteriosas voces que parecían emanar del corazón mismo del bosque. El viento llevaba sus mensajes crípticos, cada expresión tejía un tapiz de secretos que me provocaba escalofríos. «Despierta, vagabundo», murmuró una voz, cuyo tono resonaba con una sabiduría de otro mundo. Los árboles dan testimonio de verdades antiguas. La confusión y la curiosidad lucharon dentro de mí mientras dudaba en salir de la seguridad de mi tienda. Los susurros persistieron, su urgencia crecía, como si el bosque mismo me llamara para revelar sus enigmáticos secretos. Impulsado por una fuerza inexplicable, emergía la noche. El brillo del fuego proyectaba sombras danzantes sobre los árboles circundantes. Los susurros se intensificaron, convergiendo en un coro ininteligible que resonó en el desierto. «Buscad el corazón del bosque», instó otra voz, cuyo timbre resonaba con una autoridad espectral. «Las respuestas se encuentran donde las sombras se entrelazan». Guiado por los mensajes crípticos, navegué a través del laberinto de imponentes árboles, cuyas ramas antiguas formaban una catedral natural que acunaba los inquietantes ecos. La oscuridad se hizo más profunda a medida que me aventuraba más. Los susurros me guiaban con una precisión inquietante. A medida que me acercaba a un matorral particularmente denso, los susurros se fusionaron en un solo e inquietante estribillo. «Escucha, buscador, y el bosque revelará su verdad». Mi pulso se aceleró mientras me esforzaba por discernir el significado detrás de la serenata espectral. Los árboles parecían latir con energía, sus troncos vibraban en armonía con el misterioso himno que resonaba en el bosque. Con cada paso, los susurros desentrañaban la historia de un antiguo pacto entre la tierra y aquellos que se atrevían a pisar su suelo sagrado. El bosque, guardián de secretos eternos, buscaba la comunión con aquellos dispuestos a escuchar su lamento silencioso. Llegué a un pequeño claro, bañado por el brillo plateado de la luna que se filtraba a través del espeso dosel. En el centro había un roble solitario, cuyas ramas retorcidas se elevaban hacia el cielo como las manos de un antiguo oráculo. «Dentro de este reino, el pacto está sellado», entonó una voz, cuya resonancia emanaba del centro mismo del antiguo roble. «Portador de susurros, acepta la atadura del destino». Una fuerza surrealista me envolvió mientras los susurros crecían, la esencia del bosque convergía en el claro. El aire brillaba con una luminiscencia etérea y el mismo suelo bajo mis pies parecía latir con un latido tan antiguo como el tiempo. A medida que los ecos de los susurros se desvanecieron, una profunda comprensión se apoderó de mí. El bosque me había elegido como su conducto, un recipiente para las historias no contadas grabadas en la corteza de cada árbol y susurradas por el viento mismo. Con una nueva reverencia, acepté mi papel de guardián del antiguo pacto. El bosque, alguna vez enigmático y siniestro, se convirtió en un aliado. Sus susurros me guiaron a través del laberinto de sombras que se entrelazaban en sus profundidades. Mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados, emergí del corazón del bosque, cambiado para siempre por la críptica comunión con el reino antiguo. Los susurros persistieron, ahora una suave brisa que llevaba la sabiduría del bosque a través de la extensión del mundo despierto.
Regresé a mi campamento. El bosque resonaba con los susurros de la noche que se desvanecían. Los secretos del antiguo pacto ahora estaban entrelazados con los míos, y mientras empacaba mis pertenencias, supe que el bosque me había legado una responsabilidad sagrada. Mientras salía del abrazo de los árboles, eché una última mirada por encima del hombro. Los susurros, aunque ya no eran audibles, resonaban en lo más recóndito de mi mente. El corazón del bosque había elegido a su guardián, y yo, el campista solitario convertido en guardián de antiguos secretos, me aventuré de regreso al mundo, ligado para siempre a la etérea sinfonía que resonaba en el susurrante abrazo del antiguo bosque. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El aire de la noche estaba lleno de vida con el crepitar de la fogata y el suave murmullo de los amigos reunidos alrededor. Nos habíamos embarcado en un viaje de campamento de fin de semana, buscando consuelo bajo el lienzo de estrellas, lejos de la monotonía de la vida urbana. No sabíamos que las historias que compartimos bajo ese cielo estrellado revelarían un tapiz de horror que permanecería para siempre en nuestros recuerdos. Mientras las llamas danzaban en el fogón, proyectando sombras que parecían parpadear con vida propia, nos acomodamos en un círculo de sillas de camping, ansiosos por compartir las espeluznantes historias que habíamos escuchado a lo largo de los años. El aire estaba cargado de anticipación, la oscuridad más allá del alcance de la luz del fuego insinuaba misterios esperando ser desvelados. Comencé con una historia que había oído de un anciano sobre estos mismos bosques, la historia de un ermitaño que había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solamente símbolos crípticos grabados en los árboles. El viento susurraba entre las hojas mientras hablaba, creando una sinfonía espeluznante que complementaba la naturaleza inquietante de la narración. Cuando concluí, un escalofrío se apoderó de nuestra reunión, un escalofrío compartido que trascendió el calor del fuego. Sin embargo, no nos dimos cuenta de las sombras que habían comenzado a bailar en la periferia de nuestro campamento. Las llamas crepitantes pintaron siluetas grotescas en los árboles y el aire adquirió una quietud sobrenatural. Deseosa de deshacerse del malestar, Sarah, una de nuestras compañeras, se lanzó a contar la historia de una cabaña abandonada en lo profundo del bosque, un lugar que, según se decía, estaba atormentado por los ecos de risas largamente olvidadas y los gritos angustiados de un alma perdida. Su voz tejió una melodía inquietante que parecía resonar en el tejido mismo de la noche. Mientras Sarah hablaba, el fuego parpadeaba, proyectando sombras alargadas que parecían moverse independientemente de las llamas danzantes. La atmósfera se volvió tensa y vislumbré figuras fantasmales al borde de la luz del fuego, fantasmas fugaces que parecían materializarse y disiparse como espectros en la noche. Se intercambiaron miradas inquietas entre el grupo mientras Sarah concluía su relato. El crepitar del fuego era el único sonido que puntuaba el prolongado silencio. Una extraña energía flotaba en el aire, espesándose con cada momento que pasaba. Decidido a disipar el ambiente inquietante, Mark, siempre escéptico, decidió aligerar el ambiente con una historia humorística sobre una traviesa criatura del bosque. La risa resonó en el claro, aliviando momentáneamente la tensión que se había apoderado de nosotros como una niebla sofocante. Sin embargo, cuando los ecos de nuestra risa disminuyeron, el bosque respondió con una inquietante quietud. El fuego, que alguna vez fue un faro de calor, ahora parecía débil frente a la oscuridad que la invadía. Las sombras se hicieron más profundas y las figuras fantasmales se hicieron más pronunciadas, parpadeando como espectros en las brasas agonizantes. Un miedo inexplicable se apoderó de nosotros, una comprensión instintiva de que algo más allá de nuestra comprensión acechaba en la oscuridad. Acurrucados, intercambiamos miradas nerviosas. El fuego crepitante era ahora una débil defensa contra lo desconocido que nos invadía. Intentando romper la tensión, Mac, el más aventurero de nuestro grupo, sugirió una exploración nocturna de los bosques circundantes. En nuestra opinión, era una aventura alegre, una oportunidad de demostrar que las sombras y las figuras eran meros productos de nuestra imaginación. Mientras nos aventurábamos en la oscuridad, nuestras linternas proyectaban débiles rayos a través del negro aterciopelado, un silencio opresivo se apoderó del bosque. Los sonidos nocturnos del bosque habían cesado,
dejándonos en un vacío inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que nos topáramos con los restos de la cabaña del ermitaño que había mencionado antes, una estructura en descomposición que parecía hundirse bajo el peso de su propia desolación. El aire a su alrededor se sentía cargado, una energía palpable que parecía tararear con la resonancia de cuentos olvidados. Mientras explorábamos los alrededores, nuestras linternas revelaron símbolos crípticos grabados en los árboles, los mismos símbolos de la historia del ermitaño. Darnos cuenta nos provocó escalofríos e intercambiamos miradas alarmadas. Al parecer, el bosque no era solamente el telón de fondo de nuestras historias, fue un participante activo en la narrativa, tejiendo sus propios cuentos en las sombras. La luz parpadeante de nuestras linternas vislumbró fugaces figuras fantasmales entre los árboles, fantasmas que se movían con una gracia sobrenatural, con sus rasgos oscurecidos por la oscuridad perpetua. El pánico se apoderó de nosotros y volvimos sobre nuestros pasos de regreso al campamento. El silencio opresivo ahora era una sinfonía siniestra. Mientras regresábamos a la menguante fogata, las sombras parecieron congregarse en el borde de la luz, intensificándose su danza espectral. Las llamas que alguna vez fueron atractivas ahora proyectaban formas siniestras en los árboles y las figuras fantasmales se volvieron más definidas, su presencia era innegable. Un miedo colectivo se apoderó de nosotros mientras nos acurrucábamos alrededor del fuego, mientras el bosque se acercaba como una entidad malévola. En el corazón del bosque, bajo el cielo estrellado que había perdido su brillo, éramos simples mortales enfrentándonos a una fuerza ancestral que desafiaba toda explicación. Nuestra risa se había desvanecido, reemplazada por una comprensión tácita de que las historias que habíamos compartido ya no eran meros cuentos, sino una manifestación de algo mucho más profundo. El bosque, al parecer, había absorbido la esencia de nuestras narrativas, dando vida a las sombras que ahora nos rodeaban. Las brasas de la fogata se apagaron, arrojándonos a un abismo de incertidumbre. En el resplandor parpadeante, las figuras fantasmales avanzaban, sus formas se fundían con la oscuridad. El bosque se había convertido en un tapiz de horror y nosotros, narradores involuntarios, nos encontramos enredados en una narrativa que desafiaba los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Cuando el fuego sucumbió a la noche que se acercaba, nos quedamos con una comprensión escalofriante. Los bosques estaban vivos con los ecos de nuestras historias y la noche guardaba secretos que trascendían el ámbito del entendimiento humano. En ese claro embrujado, bajo la mirada espectral de los árboles centenarios, nos aferramos a la luz menguante, cambiados para siempre por la experiencia desgarradora que se había desarrollado en esa noche estrellada en el corazón del bosque embrujado. El aire fresco del otoño nos recibió cuando instalamos el campamento en el corazón del bosque, un lugar apartado elegido por su promesa de tranquilidad. Nuestra familia, yo, mi esposa Emily y nuestros 2 hijos, Jack y Lily, buscamos un descanso del ajetreo de la vida urbana con la esperanza de reconectarnos bajo el extenso dosel de árboles centenarios. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el bosque. A medida que anochecía, decidimos explorar los alrededores con la esperanza de descubrir gemas escondidas en el bosque. No sabíamos que nuestro viaje nos llevaría a un lugar que desafiaría las leyes del tiempo y la razón. Siguiendo un sendero serpenteante, nos topamos con un antiguo cementerio, oculto por el denso follaje. La vista fue inesperada, un lugar de descanso tranquilo en medio de la naturaleza. Intrigados, entramos, nuestros pasos amortiguados por las hojas caídas que cubrían el suelo. Las lápidas, erosionadas por el paso del tiempo, se alzaban como centinelas silenciosos bajo la luz de la luna. Mientras caminábamos entre las filas, notamos algo que nos provocó escalofríos, lápidas que llevaban nuestros propios nombres. Emily jadeó mientras estaba parada frente a un marcador desgastado, su nombre grabado en la piedra junto a una fecha en un futuro lejano. La misma espeluznante revelación me esperaba en otra tumba, y los nombres de Jack y Lily adornaban piedras cercanas. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros y nos dimos cuenta de que este cementerio guardaba un secreto entrelazado con nuestra propia existencia. Al intentar racionalizarlo, lo descarté como una extraña coincidencia. Alguien con nuestros nombres debió haber sido enterrado aquí hace mucho tiempo, razoné. Pero las fechas, grabadas en la fría piedra,
revelaron una verdad que desafió la lógica, fechas que sobrepasaron nuestra esperanza de vida natural. Intercambiamos miradas inquietas, la luna proyectaba largas sombras que parecían bailar con una energía de otro mundo. El bosque, que alguna vez fue un remanso de serenidad, ahora resonaba con una quietud inquietante, puntuada solamente por el susurro de las hojas que parecían susurrar secretos al viento. A medida que continuamos nuestra exploración, el cementerio reveló algo más que nuestros nombres y fechas. Las lápidas narraban acontecimientos de nuestras vidas, hitos, tragedias y momentos aún por desarrollarse. Era como si el bosque contuviera un libro de contabilidad macabro que documentara el tapiz de nuestra existencia. El miedo roía los bordes de nuestra curiosidad, pero una extraña compulsión nos impulsó a desentrañar el misterio. Nos aventuramos más profundamente en el cementerio, nuestros pasos resonaban en la silenciosa extensión. Cada lápida pintaba un retrato surrealista de nuestras vidas y una atmósfera siniestra flotaba en el aire. El bosque parecía conspirar contra nosotros, las sombras se alargaban en formas grotescas que reflejaban la naturaleza surrealista de nuestro descubrimiento. El viento llevaba susurros que hablaban de futuros desconocidos y la luna arrojaba un brillo sobrenatural sobre el enigmático cementerio. Cuanto más profundizábamos, más intrincados se volvían los detalles. Las lápidas no solamente predijeron acontecimientos, sino que también revelaron emociones, alegría, tristeza y momentos de profundo significado. Era como si el cementerio tuviera un espejo para nuestras almas, reflejando el tejido íntimo de nuestra existencia. Una escalofriante revelación nos esperaba cuando llegamos al corazón del cementerio, un enorme roble, cuyas ramas se extendían como dedos nudosos hacia el cielo. Debajo de sus raíces retorcidas había una inscripción críptica, un testimonio de un pacto forjado en las sombras del tiempo. La inscripción hablaba de un pacto sobrenatural, un acuerdo vinculante entre los habitantes del bosque y las almas transitorias que tropezaban con el cementerio. Éramos meros peones en un juego cósmico, nuestras vidas estaban intrincadamente entretejidas en el tejido de lo sobrenatural. El temor se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el bosque. El bosque, con su antigua sabiduría, dominaba nuestros destinos, manipulando los hilos del tiempo como un malévolo titiritero. Una oleada de pánico se apoderó de nuestros corazones y huimos del cementerio, mientras las sombras se acercaban como si estuvieran ansiosas por reclamar sus secretos. El bosque, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un laberinto de terror. Nuestros pasos fueron acelerados por las fuerzas invisibles que nos unían al pacto sobrenatural. Cuando salimos del bosque, el cementerio escondido en las sombras, nos encontramos en el borde del campamento. La luna arrojaba un brillo plateado sobre nuestras tiendas y un viento helado susurraba entre los árboles. El bosque, ahora testigo silencioso de nuestro temor compartido, parecía hacer eco de los secretos que habíamos descubierto. Nos acurrucamos juntos, nuestra familia unida por una realidad que desafiaba la comprensión, atormentada por el conocimiento de que el bosque tenía un poder más allá de nuestra comprensión. Esa noche, bajo la atenta mirada de los árboles centenarios, nos quedamos despiertos en nuestras tiendas, con el peso del pacto sobrenatural flotando en el aire. La luna arrojaba su luz plateada sobre el bosque y los susurros del cementerio permanecían en el viento, un inquietante recordatorio de las fuerzas enigmáticas que nos unían al corazón del bosque, donde el tiempo y el destino convergían en una danza de eterna incertidumbre. Ubicada en lo profundo del corazón de las montañas humeantes, la cabaña remota prometía un escape romántico de la cacofonía de nuestras bulliciosas vidas. Mi pareja Sarah y yo nos embarcamos con entusiasmo en un retiro de fin de semana en busca de consuelo en el abrazo de la naturaleza. No sabíamos que nuestra escapada idílica desentrañaría el tapiz de una historia inquietante, tejida por los secretos de quienes nos precedieron. La cabaña se encontraba al borde de un claro, y su exterior rústico se mezclaba perfectamente con la naturaleza circundante. Un leve aroma a pino flotaba en el aire cuando salimos al crujiente porche, de la mano, con la anticipación corriendo por nuestras venas. Cuando cruzamos el umbral, el interior en penumbra reveló la calidez de una chimenea crepitante y el acogedor abrazo de los muebles antiguos. La cabaña exudaba un encanto atemporal, un santuario que parecía no haber sido tocado por el implacable avance de la modernidad.
El sol de la tarde bañaba la cabaña con un brillo dorado mientras nos acomodábamos, los susurros del viento a través de los árboles, dando una serenata a nuestro recién descubierto refugio. Nuestros días estuvieron llenos de caminatas por senderos pintorescos y tardes tranquilas junto al fuego, saboreando la simplicidad de la compañía de los demás. Sin embargo, fue cuando el sol se puso bajo el horizonte que el encanto de la cabaña tomó un giro siniestro. En la penumbra, descubrimos una colección de artefactos, fotografías descoloridas, cartas desgastadas y baratijas que insinuaban una historia mucho más compleja de lo que sugería el pintoresco exterior. Una fotografía en particular llamó nuestra atención, una pareja, muy parecida a nosotros, capturada en un tierno abrazo en el porche de la cabaña. La imagen en tono sepia tenía un aire de nostalgia, pero cuando nuestros ojos se detuvieron, sentimos una corriente subterránea de desesperación en la mirada de los amantes olvidados hace mucho tiempo. La curiosidad nos llevó a un compartimento oculto en el piso de la cabaña, revelando un alijo de cartas intercambiadas entre la pareja en la fotografía. La correspondencia desarrolló una narrativa de amor que trascendió los límites de la razón, una pasión que oscilaba al borde de la obsesión. Las cartas hablaban de encuentros secretos en los bosques iluminados por la luna, promesas susurradas y un anhelo que resonó a través de los siglos. Al parecer, la pareja se había rendido a un amor que desafiaba las normas sociales, un amor que había dejado una marca indeleble en la historia de la cabaña. A medida que profundizábamos en los artefactos, una conciencia inquietante se apoderó de nosotros. La cabaña contenía los ecos de sus antiguos ocupantes, sus emociones impresas en el tejido mismo de su existencia. El amor, contaminado por una corriente subterránea de posesión, flotaba como un espectro en el aire y nos encontramos enredados en el diálogo silencioso del pasado. Las noches adquirieron un tono surrealista cuando las sombras bailaron en las paredes y el fuego crepitaba con una calidez que parecía irradiar desde el alma misma de la cabaña. Los susurros resonaban a través de las desgastadas tablas del suelo, las voces de los amantes eran un murmullo inquietante que trascendía los límites del tiempo. Nuestros momentos compartidos de risa y afecto se sintieron como una danza delicada con lo invisible, una continuación de una historia de amor que una vez se había desarrollado dentro de estos muros sagrados. La línea entre los vivos y los muertos se desdibujó y nos encontramos navegando en un reino donde el pasado y el presente convergieron en un íntimo Pas de Deux. Mientras estábamos sentados junto al fuego, la cabaña parecía respirar con vida propia, sus paredes palpitaban con la energía residual del amor y la posesión. La historia de los amantes, un conmovedor recordatorio de pasiones extinguidas hace mucho tiempo, arroja un brillo espectral sobre nuestro propio interludio romántico. Nuestra última mañana en la cabaña trajo una revelación agridulce. A la luz del día, los artefactos adquirieron un peso tangible y los susurros del pasado se desvanecieron. Mientras nos disponíamos a partir, nos envolvió una sensación de melancolía, como si la cabaña misma lamentara la partida de almas afines que, sin saberlo, se habían convertido en parte de su perdurable historia. Cuando salimos al porche por última vez, una suave brisa susurró entre los árboles y, por un momento fugaz, escuchamos el débil eco de una risa que trascendió los límites del tiempo. La cabaña, con su historia, se convirtió en una guardiana de secretos, un testigo silencioso de las complejidades del amor, y nos fuimos, enredados para siempre, en el inquietante abrazo de un retiro remoto donde el pasado permanecía, susurrando sus historias a quienes estaban dispuestos a escuchar. El aire fresco del noroeste del Pacífico envolvió a nuestro grupo de excursionistas mientras nos embarcamos en una expedición al corazón del Bosque Nacional Olympic. Imponentes árboles de hoja perenne se alzaban sobre nosotros, sus ramas se entrelazaban para crear una catedral natural que susurraba los secretos de los bosques antiguos. Nuestro sendero, marcado por llamas vibrantes en los troncos de los árboles, prometía un viaje a través de una naturaleza virgen. Ansiosos por abrazar la belleza escarpada de la naturaleza, nos pusimos en marcha y el rítmico crujido de las hojas caídas bajo nuestras botas armonizaba con el coro de cantos de pájaros distantes. El bosque, aunque majestuoso, exudaba una sensación de misterio primordial. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel, dibujando patrones moteados en el suelo del bosque.
A medida que nos adentramos más, el sendero se convirtió en una cinta sinuosa que serpenteaba a través de un tapiz de helechos y piedras cubiertas de musgo. Fue cuando el rastro desapareció inesperadamente que la inquietud se instaló entre nosotros. Un murmullo colectivo de confusión resonó en el grupo mientras escaneábamos los alrededores, buscando los familiares marcadores naranjas que nos habían guiado hasta ahora. Sin embargo, las llamas habían desaparecido, como si el propio bosque se hubiera tragado el camino. El pánico hervía bajo la superficie, pero intentamos sofocarlo con racionalidad. Quizás habíamos tomado un giro no marcado o las llamas se habían extinguido con el tiempo. Haciendo caso omiso del creciente malestar, volvimos sobre nuestros pasos, decididos a redescubrir el sendero y continuar nuestro viaje. Mientras nos aventurábamos de regreso, nos recibió una vista peculiar. Símbolos, extraños e inquietantes, adornaban los troncos de los árboles como crípticos jeroglíficos grabados en la corteza. Cada símbolo parecía apuntar en una dirección diferente, creando una red enigmática que desafiaba la lógica de nuestro entorno. El bosque que alguna vez fue familiar se había transformado en un laberinto de otro mundo. Los imponentes árboles, que ahora lucían estas siniestras marcas, exudaban un aura de malevolencia. Los susurros del viento entre las ramas adquirieron una cadencia inquietante, como si el propio bosque murmurara secretos que no debíamos comprender. Impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, seguimos los símbolos y cada paso nos llevaba hacia un reino inexplorado. El abrazo del bosque, que alguna vez fue reconfortante, ahora se sentía como el agarre de una entidad antigua, guiándonos por un camino desconocido para las almas mortales. A medida que nos adentrábamos más, las leyes de la naturaleza parecían deformarse y doblarse. Las sombras se extendían de forma antinatural y el aire mismo tenía un frío sobrenatural. Los latidos del corazón del bosque latían bajo nuestros pies, un tamborileo rítmico que resonaba con una energía antigua. El tiempo perdió su control en este desierto espectral. El sol, que alguna vez fue nuestro fiel compañero, ahora jugaba al escondite detrás de un dosel en constante cambio. Nuestros relojes se convirtieron en reliquias poco fiables y los límites entre el día y la noche se difuminaron en un crepúsculo perpetuo. Los símbolos, nuestra única guía, nos llevaron a un claro bañado por un resplandor etéreo. En el centro había un árbol colosal, sus raíces retorcidas se entrelazaban con la tierra como zarcillos serpentinos. Los símbolos convergieron en la corteza del árbol, formando un patrón fascinante que parecía palpitar con vida propia. Un silencio absoluto cayó sobre nuestro grupo mientras contemplamos el enigma arbóreo. La esencia misma del bosque, destilada en este antiguo centinela, emanaba una malevolencia palpable. Era como si el árbol tuviera dominio sobre el reino en el que ahora nos encontrábamos atrapados. En el silencio, una voz, ni hablada ni escuchada, resonó en nuestras mentes. El bosque mismo hablaba, su intención se transmitía a través de un lenguaje tácito que resonaba con resonancia primordial. Hablaba de intrusos en su dominio sagrado, intrusos que habían seguido los símbolos hasta un reino destinado solamente a los habitantes de la naturaleza. Nuestro viaje, al parecer, fue una peregrinación involuntaria a un reino donde la naturaleza misma dominaba. Los símbolos, grabados por una mano invisible, eran una prueba, un medio para determinar si éramos dignos de atravesar los límites entre lo conocido y lo arcano. Impulsados por una fuerza invisible, nos inclinamos ante el colosal árbol. Los símbolos pulsaban con una intensidad que reflejaba los latidos de nuestro propio corazón. El bosque, una entidad sensible que había puesto a prueba nuestro templo, ahora observaba nuestra sumisión colectiva. En ese momento surrealista, nos volvimos uno con los bosques antiguos, nuestros destinos se entrelazaron con el tejido mismo de la naturaleza. Los símbolos, alguna vez crípticos y premonitorios, ahora llevaban el peso de nuestra comunión compartida. Como si el guardián arbóreo nos hubiera concedido el paso, los símbolos nos guiaron de regreso al mundo familiar que habíamos dejado atrás. El bosque, que ya no era un laberinto de miedo, nos acunó en sus ramas y las llamas reaparecieron en los troncos de los árboles, devolviéndonos a los senderos conocidos. Nuestro regreso al mundo civilizado fue como despertar de un sueño vívido. Los símbolos, ahora grabados en nuestra memoria, sirvieron como recordatorio del viaje espectral que habíamos emprendido.
El bosque, que alguna vez fue un enigma, se convirtió en un depósito de secretos compartidos solamente con aquellos que se atrevieron a recorrer sus caminos inexplorados. Y así, emergimos de los bosques antiguos, cambiados para siempre por un encuentro con un reino que trascendió los límites de la comprensión mortal. Los símbolos, ahora grabados en los rincones de nuestras mentes, susurraban historias de una naturaleza salvaje que guardaba sus misterios con celoso fervor, un reino donde las leyes de la naturaleza se entrelazaban con lo arcano y donde el bosque mismo se convertía en una entidad con intenciones siniestras.